La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Muy buenos días, mis estimados radioescuchas. Los saludamos desde el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Yo soy su amigo Alejandro Solano. Como cada martes, nos escuchamos aquí en La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Le doy el agradecimiento, como siempre, al buen Manuel Escobar, quien nos ayuda a hacer estas conexiones y quien está al pendiente de los aspectos técnicos de este programa. Hoy vamos a tener un programazo. Vamos a hablar nada más y nada menos que con Verónica Peñaranda Angulo. ¿Cómo estás, Verónica? Bien, bien, muy contenta de compartir ese espacio con ustedes. Gracias por la invitación, por las ganas de conversar, que también se me dan. Entonces, pues muchas gracias también a quienes nos están escuchando. Espero que sea así una conversación fluida y que vamos a ir intercambiando y conectando por momentos. Muy bien. Gracias a ti por estar aquí. Rápidamente se las voy a presentar para que la conozcan un poco. Ella es docente e investigadora en literatura. Estudió la maestría en literatura colombiana y latinoamericana por la Universidad del Valle en Cali y fue becaria del Fondo para Comunidades Negras del Ministerio del Exterior de 2009 a 2012. Actualmente está estudiando el doctorado en Humanidades en la línea de Estudios Culturales y Crítica Postcolonial en la Universidad Metropolitana Campus Xochimilco. Entre sus intereses de investigación están la literatura y su enseñanza, la escritura contemporánea de mujeres, la disidencia sexual, las narrativas nacionales, la diáspora africana, que es donde más ha dado su trabajo, los feminismos decoloniales, negros y del tercer mundo. Y entre sus publicaciones más recientes se encuentran el libro de cuentos de Fuego y Tiempo, el cuento afrocolombiano contemporáneo, que es una compilación, y Violencia sexual y lesbiandad, algunas posibilidades para escapar del silencio. En Silencios que matan, narrativas de la violencia sexual en cuerpos racializados. Bueno, me gustaría comenzar por ahí. ¿Cómo nos podrías explicar tú, para aterrizar un poco los conceptos para nuestros radioescuchas, qué tenemos por diáspora africana? ¿Qué es la diáspora africana? Bueno, la diáspora africana es en primer momento una diáspora, o sea, podemos entenderla conceptualmente, ¿no? Desde un espacio conceptual, y este espacio conceptual pues se da a partir de un hecho histórico preciso, ¿no? Eh, Aludimos específicamente a la diáspora forzada que se da a los pueblos africanos que fueron secuestrados y vendidos durante la trata, ¿no? Con toda esta historia de dolor y de objetivación sobre estos cuerpos y de al mismo tiempo luchas de resistencia, porque pues, sabemos como que el poder no puede estar solo, siempre está ahí la resistencia, ¿no? Que son desde el primer momento en que las personas africanas son secuestradas, ¿no? O sea, la lucha por la libertad empieza en ese momento. Es la diáspora tiene como esas tensiones, para pues que también eso me gusta siempre como dejarlo muy claro. Eh, Estas personas, pues como sabemos, están aquí, tienen procesos nacionales luego, ¿no? Que se expanden, y tenemos como resultado toda esta presencia de los pueblos afrodescendientes, ¿no? Para algunos negros, en el caso de Colombia, afrodescendientes raizales y palenqueros, para el caso de México, el pueblo afromexicano, ¿no? Por todas las Américas son quienes renacen de esto, ¿no? Con sus historias locales particulares, sus formas de intercambio cultural distintas, pero es la presencia de África en el mundo a través de este momento, no es cruel, que somos a pesar de ese momento, y hay todo un crecimiento sumado a las historias locales de estas personas, de estas culturas, y que se dan en lenguas, en tradiciones orales, escritas, artísticas, filosóficas, ¿no? Todo un aporte también de África a la modernidad. Agustín Lao, por ejemplo, dice que para entender la diáspora
para todo estudio de la modernidad contemporánea debe contemplar esta diáspora, porque esta diáspora es importante en la creación de las naciones modernas y también de las naciones subalternas, ¿no? Entonces, o sea, como la importancia de esta historia. Pues una historia que ha sido también negada, ¿no? O sea, no solamente en un espacio de genocidio, sino una historia que ha sido negada, reconocida por partes, ¿no? Relegada a ciertos espacios, a ciertas, digamos, como en esta relación de poder también como mantenida en ciertos espacios. Las personas, por eso están todos los procesos de lucha que van no, que van desde el cono sur hasta el norte, hasta acá arriba, ¿no? Procesos de resistencia dentro de los territorios y hoy siguen en procesos de resistencia y de reconocimiento de ciudadanía. Entonces, la diáspora, pues es este espacio histórico que tiene que ver también con la dispersión, ¿no? Como cómo tenemos esta raíz diferente a otras formas en las que se ha pensado la diáspora en general. La diáspora africana pues agrega esta idea de la dispersión, no de la idea de volver a este lugar, ¿no? Como se piensan como el concepto de diáspora ha sido usado para, por ejemplo, las diásporas judías, la griega, la armenia. En el caso de la diáspora africana está esta idea de la dispersión y nos acogemos a esta idea de la diferencia que es tan importante en las filosofías caribeñas sobre todo y que luego pues postestructuralistas, incluso poscoloniales como Homi Bhabha lo van a recuperar, pero esta idea de la diferencia es muy fuerte para las comunidades afrodiaspóricas del Caribe, anglófono, francófono, hispano en general. ¿De dónde surge tu interés por analizar los relatos o la literatura generada por esta población específica de los afrodescendientes? Bueno, yo soy pues una mujer afrodescendiente, afrocolombiana específicamente. Mis padres son de distintas regiones del país. Mi papá es un hombre hacia el Valle del Cauca, que es como el valle, es un poco más, sigue siendo el suroccidente colombiano, pero es un poquito más arriba, que donde es mi madre, que es el Pacífico colombiano, específicamente un lugar que se llama Tumaco, lugar ahí en frontera con Ecuador, muy cercano. Ujú. Vamos, como que también hay espacios ahí también un poco diaspóricos o sea, porque la diáspora es una continuidad también, ¿no? Sí. Es una comunidad afrodescendiente, un municipio afrodescendiente, con una gran cantidad de procesos de intercambio cultural, pero con una fuerte raíz afrodescendiente, que se evidencia, ¿no? En la cotidianidad, o sea, Ajá. no hay forma de esconderlo, pero sí, este es el lugar en el que crezco. Esa mirada es para mí bien particular, me inyecta ciertas curiosidades, ciertas voces que no veía y que, digamos, como que arrebataban un poco de mi propia presencia en el mundo y voy a decir mirada o sensibilidad del mundo, pues viene de allí, ¿no? Ajá. De mi experiencia de vida. Sí, claro. Ya lo hemos comentado aquí en otros programas, es imposible separarse de de nuestra propia crianza, de nuestras propias obsesiones, ¿no? Y luego esas obsesiones se nos vuelven estudio gracias a los libros, gracias a la literatura, gracias al apoyo que tenemos de externos a nosotros, como nuestros padres, ¿no? Etcétera. Y además me llama mucho la atención que dentro de tu trabajo, específicamente ya, digamos, en los estudios literarios, que son estudios de carácter sociológico, según entiendo, te centras en autoras, ¿no? En autoras contemporáneas, como tu trabajo que hiciste en en la maestría. ¿Sobre qué hablaste en tu investigación de la maestría allá en Cali? Bueno, en la maestría empieza una obsesión ya más trabajada que tiene ahí la obsesión de la infancia, ahora vienen las de la adultez. Ajá. Eh, Allí trabajo esta autora que se llama Mayra Santos Febre. Me interesaba narrativa, yo quería trabajar mujeres, pero quería trabajar narrativa. En Colombia hay una producción de autoras afrocolombianas, bueno, nada,
negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, que es como la sigla institucional. Pero bueno, tengo ese interés, leo a esta autora en una clase de la maestría y me pareció fascinante. Esa es una novela de 2009, se llama Fe en Disfraz, de Mayra Santos Pérez, que es una autora puertorriqueña. Siento que pensarme en el Caribe desde Puerto Rico abrió como varias posibilidades, y allí lo que yo estudio es cómo a través de su protagonista, que se llama María Fernanda Verdejo, una mujer negra, investigadora, una historiadora, todo, que tiene un encuentro con unos documentos de esclavas y manumisas, bueno, esclavizadas y manumisas, y que eso lo convierte en una exposición y luego lo tienen que digitalizar. O sea, hay todo un juego ahí con la historia del presente que Ajá. me parece como muy bien logrado. Narrativamente la novela me atrapa también. Y me enamoré de esa novela y dije, esta va a ser la novela que yo trabajé para mi tesis. Ajá. Y allí lo que yo hago es que pensar cómo a través de Verdejo ella reescribe la historia para las mujeres afrodescendientes, afrodiaspóricas, caribeñas, ¿no? Entonces ahí estudio varias cosas, esta figura de fe en disfraz y también la figura de la esclava manumisa del siglo XVII, Chica da Silva, que es importante y que yo planteo como madre simbólica en la novela. Bueno, madre simbólica bastarda, es como lo pienso, para pensar como sí, como estas figuras, y recurro ahí a la figura que tienen ustedes de la Malinche, que recuperan las chicanas, para hablar pues de cómo ella es la madre, ¿no? De las bastardas, pero Ujú. pienso también en otras identidades que tenemos pues en América, y pienso en Chica da Silva como esta posibilidad también de supervivencia, como de un espacio simbólico para las mujeres afrodescendientes. Entonces planteo ahí a partir de eso y digo que reescribe la historia de las mujeres en la literatura. Entonces planteo la idea de la literatura como memoria, ¿no? Como el Ujú. espacio que tenemos para crear la memoria y desde dónde se crea esta memoria, porque la novela como que retoma textos históricos, los modifica algunos, se inventa otros con ese formato, se inspira como en investigaciones reales. Entonces lo que hago es pensar esa reescritura de las mujeres, y ahí ya nace ya mi obsesión por la escritura de las mujeres en particular, creo. Ajá. Esto que nos estás contando es muy interesante porque la literatura del Caribe, como la literatura en general, se ha centrado básicamente en la producción de los hombres, y no solamente el asunto de la mujer, como dices tú, como madre bastarda, ¿no? Sino de la mujer negra, ¿no? Específicamente, pareciera que todavía es más compleja encontrarla dentro del propio lenguaje literario, ¿no? No sé si podamos seguir hablando un poquito más de eso. Haremos una pequeña pausa para ir al rollito cultural a cargo de Roberto Meyer y volvemos con Verónica Peñaranda. Muchas gracias. Crítica literaria. Un primer acercamiento. Nunca me lo había preguntado como ejercicio, pero me parece que la crítica literaria conlleva, en su denominación misma, una carga severa, una especie de deuda que se contrae con quién sabe qué tipo de incontables compromisos. Se hace crítica, es decir, se cuestiona, se analiza con detenimiento, se indica el fallo, el tino inteligente, o se indaga una y otra vez sobre la sorpresa continua. Se juzga, cosa muy importante, desde la conciencia de una tradición histórica que se revela milenaria y universal para quien busque adentrarse en ella. A propósito de críticos, existe una famosa frase que se le atribuye a Borges, algo así sobre que la literatura es o puede llegar a ser un modo de felicidad y que nadie, por tanto, está obligado a ser feliz. No tengo la referencia exacta. Seguramente, de estar vivo Alejandro Rossi o algún otro borgiano de talla, se me mandaría a volar. Referencias y más referencias.
Ahora mismo, de forma sincera, no cuento ni con el tiempo ni la honorífica especialización en Borges para corroborarlo. Justificaciones aparte, y sobre esta idea, me parece importante exponer un comentario sobre el significado que pueda llegar a tener la crítica literaria, o al menos uno que considero importante. En concreto, pensemos en todas aquellas personas que se levantan desde temprano y se dirigen a un trabajo que lamentan, y que, dentro de ese grupo de posibles y resignados burócratas, existe además una pequeña parte de ellos que cuenta, por los motivos que ahora se quiera, con el hábito de la lectura. Agreguemos que para esa rara, frágil y sensible especie, su afición a la lectura sea de tal modo y fuerza que se haya vuelto su única forma de mandar al traste a su jefe el mal salario y sus problemas familiares. Acerquémonos detenidamente a ese íntimo refugio, junto a la lámpara de noche, en donde al fin vemos asomar sus ojitos con la esperanza de sonreírle a un libro y que entonces se dé el severo, lamentable e inaceptable caso en que ese libro no les transmita absolutamente nada. Para ello, considero que es importante la crítica literaria, depurar lo innecesario y salvaguardar lo imprescindible. La vida es muy corta, por tanto, de todos los libros que existen, ¿cuáles vale la pena llevarse a la cama? Pienso que los críticos, al menos teóricamente, deberían apoyarnos en este sentido. Va un intento. Homero, si es que alguna vez fue alguien, se recomienda solo. Homero, Borges y tantos otros. Por ejemplo, a propósito de nuestra literatura mexicana, Inés Arredondo me parece un excelente cuentista. Rulfo es para guardar silencio, y no tengo dudas en que Vasconcelos supo, con todo y las contrariedades que se le atribuyen, comunicarse mediante el ritmo. ¿O no es de esta manera? Que cada uno cuente sus cuitas y diga su punto. Claro, faltaría argumentarlo debidamente, asumiendo una deuda de incontables compromisos, frente a un Borges que, ciego de leer tantos libros, se embeleza con Homero. Un Borges al que interrumpo y que me mira sin mirar, escuchándome con pesadumbre. Espero, lector, no haya sido tu caso. Volvemos a su programa literario de confianza, La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Y estamos hablando de cultura literaria, de esa que no se habla mucho, pero que debemos empezar a hablarla, ¿no? Específicamente, estamos hablando de la obra de Mayra Santos Febres, y nos hablabas un poco sobre la simbolización de la madre bastarda y cómo ha sido esta madre para las hijas de la cultura negra, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Cómo funcionaría ese asunto? O sea, ¿quiénes son estas hijas a las que acoge esta madre bastarda? Bueno, digamos, como justo lo que les decía, como la mirada que hago de la Malinche, ¿no? Como madre de los bastardos, Ajá, que las chicanas recogen muy bien en la idea de esta identidad, de los límites, del bilingüismo, bueno, ni siquiera en la Malinche es el bilingüismo, es políglota, ¿no? La Malinche. ujú, Entonces este juego con las lenguas y me parece como muy valioso en el caso de las chicanas, y entonces empiezo a pensar y pienso en chica y pienso en las estrategias y las formas de resistencia o de supervivencia más bien, ¿no? A través de los cuales puede salir y desde como escribir desde esos intersticios, ¿no? Robando también ciertos lugares de la hegemonía, como ensuciándolos un poco, ¿no? Usándolos ujú. para sobrevivir. Las chicas nos dicen como que finalmente en la Malinche hay una necesidad de supervivencia, y que no, pues como que no debía lealtad a nadie, ¿no? Partiendo de la historia de la Malinche, de que es un regalo a Cortés, de que, o sea, todo, que pues es vejada, es vendida, ¿no?
Entonces, como que tampoco hay una lealtad y pues además no existía esta nación, ¿no? O sea, como todo lo que ellas retoman de la Malinche, pero justo pensar estas otras identidades en las Américas, pues significa pensar la historia de las mujeres negras y pensar como de qué va entonces, digamos, las mujeres racializadas de este lugar del mundo, racializadas como negras, afrodescendientes, ¿no? O sea, significaría una madre simbólica en la figura de Chica da Silva, como lo comentaba, que me parece bien importante como un espacio histórico que también fue recuperado por mujeres y arrebatado, pues como siempre, de estas narrativas de desprecio por su sexualidad, por su propio ser, ¿no? De desconocimiento. Entonces, en Chica también hay un trabajo fuerte, sobre todo de pensadoras afrodescendientes ya, como Junia Ferreiro, y cómo se logra pensar en una nueva imagen y en las posibilidades que tenía Chica y cómo las aprovecha para sobrevivir. Pero pues Chica ya una bastarda, ¿no? Leída como una mulata en un código colonial, que o sea, ya era la bastarda, distinta como la de las chicanas, que es la madre, ¿no? Como de los bastardos. Entonces, pensar también en estas otras identidades que se dan en los procesos históricos, y con un enfoque pues de género particular que te decía me interesa bastante. Y Chica es reconocida en Brasil por ser la imagen de lo que ellos llaman la democracia racial. Pero al igual, pues la democracia racial, que sería, digamos, como un equivalente de mestizaje, pues está atravesada por varios hechos, por varias situaciones que implicaban, que necesitan una perspectiva de género y que implican, por ejemplo, la violencia sexual contra las mujeres racializadas, sobre todo, ¿no? Entonces, como ese mestizaje también pasa por nuestros cuerpos, ¿no? Y también en una, no sé, matriz de pensamiento particular, digo, una matriz en la que estos cuerpos son prestados y destinados para eso, y cómo esconde también la violación colonial, ¿no? Eso es bien interesante y lo empiezo a recorrer en primera instancia con feministas estadounidenses como Bell Hooks y Angela Davis, ¿no? Que hablan sobre la génesis de los cuerpos de las mujeres negras en las Américas, pero también con Sueli Carneiro, que es una investigadora brasilera. Incluso, o sea, pensar estos espacios, incluso con Ochi Curiel, a partir de cómo se piensan estos cuerpos en este espacio pues, específico, los cuerpos racializados, eh, que son importantes para pensarnos otras formas de resistencia, de renegociación. Sí, es ahí donde entra el asunto de la decolonialización o el pensamiento decolonial como una forma de resistencia frente a esto, frente a la imposición identitaria que nos quiere ver todos iguales, blancos, bonitos, etcétera, o no va por ahí el asunto. Sí, porque sobre todo entendiendo que también pues somos parte de una historia, conversamos con una historia, ¿no? Entonces también esta idea, justo que les decía de la bastardía, como no abrazar ninguna pureza porque no somos ninguna pureza Ajá. y eso es particular. Sin embargo, pues hay unas raíces, ¿no? Que hay que pensarlas, pero no somos ya eso, ¿no? Ujú, ujú. Justo por eso me interesa también tanto la idea de la diáspora, ¿no? Como esa apertura de la dispersión, y cómo pensarnos desde allí, desde la diferencia. Tiene que ver, sí, con esto, con lo colonial, con lo de colonial específicamente, que me parecería importante decir que plantean esta idea de que siempre hay resistencia y van a estas ideas de continuas, ¿no? Como lo que mencionaba al principio, mientras están por un lado llevando a las personas, secuestrándolas, ¿no? Para traerlas a trabajar acá, despojándolas de todo su cuerpo, de sus creencias, o sea, como un objeto, ¿no? Para traerlas Ajá. acá. Desde el principio hay muchas resistencias. Eso lo tomaría de lo de colonial, ¿no? Porque lo de colonial plantea que siempre está ahí, que no es algo Ajá. que se va haciendo en el proceso e identifican hechos históricos particulares sobre eso.
pero me interesa más desde esta idea así de lo descolonial, como cómo pensar otras formas, otros lugares para crear, hablar, pensar el mundo específicamente. Ok, es sumamente importante hacerlo notar porque eso también nos da ideas de una visión de mundo expandida, ¿no? O sea, ya no somos este mundo indígena, ya no somos el español, ya no somos el negro solamente, ¿no? Sino somos una combinación de todo y a veces nos cuesta trabajo reconocerlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico de México, en el que no se reconoció el afromexicano en la Constitución hasta hace 3, 4 años, ¿no? No estaba reconocido. Y desde el siglo XVI ya había mestizaje, por decirlo de algún modo, pero no es reconocido. Y para nosotros, los que vivimos en Veracruz, es sumamente importante, porque incluso en Veracruz se da, ¿no? La primera liberación de un pueblo negro, el primer pueblo libre de América, que va a ser Yanga, precisamente, aquí en Veracruz. Es muy importante que se hagan estas investigaciones porque nos permite ver esa visión de mundo, ¿no? Que de repente negamos o que de repente no notamos, ¿no? Sí, que están ahí ocultas y esos son ejercicios, digamos, como descolonial, reconocer también que, pues, que están ahí y que hay que pensarlas, hay que estudiarlas, hay que ver cómo conversan y cuáles son las consecuencias también de esos espacios silenciados durante tanto tiempo. Claro. Y eso también ahora te llevó a ampliar, digamos, tu horizonte de la propia diáspora y actualmente en tu doctorado en la Autónoma Metropolitana estás trabajando 4 autoras modernas, muy contemporáneas. ¿Qué estás trabajando en estas novelas? Sí, estudió 4 novelas que están publicadas entre 2008 y 2016. De la más antigua a la más nueva, del 2008 estudió Ryan Reason, de una escritora mexicana, regia, se llama Criseida Santos Guevara, es una Ajá. escritora, Criseida creo que es del 77, del 78, que me perdone, son algunas de esas dos fechas, ahorita se me va. De 2014 tengo San Andrés a Her Story, de Keisha Howard Livingston, de una escritora colombiana, afrodescendiente, de un lugar específico que es San Andrés y Providencia, un espacio particular en la relación con la nación y bueno, que yo menciono un poco como de colonialismo interno. Esa es la novela de 2014. De 2015 tengo La Mucama de Omicunle, de la escritora dominicana Rita Indiana. Y 2016 es una novela que se llama La Bastarda, de una autora de Guinea Ecuatorial, se llama Melibea Obon, que es una escritora ahorita pues, bastante reconocida en el ámbito cultural. Entonces, esas son mis autoras, son súper contemporáneos, a veces demasiado, ¿no? Como que no hay tantas personas como estudiándola para discutirla, aunque ha crecido en los últimos 6 meses, se ha ampliado mi estado de la pero sí, sí, las estudio a ellas y a ellas las pienso a través de una relación más fuerte que en un principio yo había pensado como bastardía, que nace también de cuando empiezo a estudiar a Santos Febres, a través de una mirada, esto de la dispersión, de la resistencia que está atravesada por la diáspora. Entonces ahí leo sobre todo literaturas nacionales, pero pues me pregunto claramente pues cómo pensar la nación hoy, y qué significan hoy unas literaturas nacionales. Entonces lo tomo desde la mirada, por ejemplo, que le da el pensador caribeño Edward Glissant. Para ellos, pues la idea de la nación es distinta, ¿no? Viene después de estas independencias con con las últimas, se supondría, vamos a poner en paréntesis, con las últimas relaciones coloniales que se establecen directamente en el Caribe, ¿no? Ujú. Entonces, para ellos estas literaturas nacionales es una lucha por existir en el mundo, por reescribir, que esté sucia del oral, así como hay que ensuciarla de la oralidad, de las Ujú. lenguas, digamos que han sido lenguas pensadas como a la otra edad, ¿no? Porque son lenguas fuertemente orales, que sobreviven a este dispositivo, entonces hay que entrar al dispositivo de la escritura a repensar desde allí, ¿no? Desde el propio ejercicio de escritura. Entonces tomo como esta idea de literaturas nacionales que me parece mucho más amplia que pensar, por ejemplo, en lo que hizo Doris Sommer
con las literaturas fundacionales, ¿no? Entonces, ahí me interesa muchísimo pensar esta relación de literaturas nacionales, pero bastardas, sobre todo, como es el concepto que vengo desarrollando desde antes. Y pues las identifico a través de varias líneas que tienen que ver con la lengua, con la colonialidad, con el deseo, sobre todo pensado desde la sexualidad, Ujú. con la ruptura en las formas de escritura, desde varios aspectos que me permiten ponerlas a conversar en un espacio también real, ¿no? Como parte de un momento histórico. Ok, tenemos que hacer nuestra segunda pausa para ir al segundo rollito cultural de este día a cargo de Héctor Justino Hernández y regresamos con Verónica Peñaranda. Muchas gracias a todos. La carretera, novela publicada en 2006 por Cormac McCarthy, me parece un caso excepcional en la bibliografía del autor. Imagino la sorpresa de sus primeros lectores cuando, en lugar de encontrarse con los caballos, la vida rural y las venganzas que constituían las ideas recurrentes en el imaginario de McCarthy, se vieron de pronto ante una fábula de ciencia ficción post-apocalíptica, ecofuturista, sobre el viaje de sobrevivencia de un padre y un hijo que atraviesan una carretera en busca de comida. Tomo el ejemplo de Todos los hermosos caballos de 1992, por cierto, título pésimamente traducido en su primera edición como Unos caballos muy lindos, en donde un joven huye del rancho donde nació para buscar suerte al otro lado de la frontera, en México, donde se enamora de la hija de su jefe. Entre tiroteos, polvo, huidas de la ley, botas y granjas se dibuja una historia en la mejor tradición de aquel western crudo nacido como respuesta a los excesos del espagueti italiano. La carretera, no obstante, nace de la ternura, de un sentimiento en apariencia tan simple como la esperanza. Padre e hijo se enfrentan al hambre, a grupos de caníbales, a un mundo destrozado, sobre un camino que no saben si los llevará hacia un lugar seguro, para permanecer y seguir constituyendo la familia que son. La masculinidad exacerbada de las otras novelas de McCarthy queda en un segundo plano, mientras que la paternidad ante situaciones límite cobra una importancia inédita. Tal parece que ese mundo violento de sus novelas anteriores, los caballos desbocados de sus primeros tiempos, se convierten en el mundo destruido de la carretera en un abrazo de despedida. Resulta aún más interesante pensar esto cuando se descubre que el autor no publicaría otra novela hasta 2022, El pasajero y Stella Maris, que se convertiría también en su última obra. La ruptura con su propuesta estética anterior es parcial, porque en la post-apocalíptica novela del padre permanece aún el cuidado poético que caracteriza el resto de sus libros. Regresamos a La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos hablando con Verónica Peñaranda Angulo sobre la diáspora africana, sobre la literatura nacional. Este concepto que nos menciona, literatura nacional bastarda, me llama mucho la atención. Entiendo que la literatura nacional es un intento por determinar la identidad de los pueblos, ¿no? Entonces, la literatura nacional bastarda se refiere, y eso es una pregunta, porque no conozco el concepto, se refiere a estos hijos de la nación o esta identidad de la nación no visibilizada, no reconocida, no.
no aceptada, por decirlo así, como hijo de la nación, o cómo se podría entender este concepto. Sí, pues es una literatura que, como te decía, siguiendo a Glissant, como le interesa es como la reafirmación de los pueblos, y yo Ujú, siento que ahí pueblo pues es un concepto para él bien que tiene que ver con subalternidad, ¿no? Pero pues obviamente con intelectuales subalternos que, para pensarse esto, ¿no? Entonces, estas escrituras son sí como unas escrituras del borde, pero desde el lugar en el que enuncian, desde la forma en la que lo hacen, ¿no? O sea, no solamente quién está diciendo, sino cómo lo está diciendo, como todas esas preocupaciones por la enunciación, ¿no? Pero tiene que ver sobre todo sí con una escritura desde los márgenes. Entonces, por ejemplo, en el caso de, sí, de Criseida Santos Guevara, pues estos márgenes también están, o sea, yo lo anuncio como desde el tipo de voz, quién está hablando, pero también la forma, ¿no? Entonces, cómo entran ahí otras narraciones de lo nacional, en estas reafirmaciones específicas desde otros lugares, como las élites, o como las producciones culturales, todo esto que aparece ahí en la novela, ¿no? Y cómo lo inserta literariamente dentro de esta estructura. No solamente pues como lo que está diciendo, sino lo que te decía, cómo lo enuncia, ¿no? Cómo se reapropia, los devuelve, inserta, no sé, canciones, ¿no? ujú. Estructura de la forma lírica, o sea, de la escritura de un álbum musical, ¿no? Que es como se presentan los capítulos, y que finalmente parece que fueran canciones, ¿no? Como si nos encontrábamos como un CD escrito, o sea, es bien particular también estas formas que se exploran, a propósito también de la radio, Ujú. aparece ahí como muy presente en la narrativa, pero desde la forma, también, como la introduce. Ok, y pensando que estas cuatro autoras que nos mencionabas son de diferentes lugares, ¿qué las une en este discurso? Bueno, las une en una búsqueda, digamos, por esta, es primero como una búsqueda de esta literatura bastarda, digamos, la bastardía es uno de los elementos que yo uso para unirles, y parto también de la relación que tienen estos cuatro lugares como espacios como poscoloniales, digamos, bueno, para hacerlo más sencillo y no irme hasta allá, como espacios que fueron parte de la colonización española, Ujú. ¿no? Entonces, con Guinea Ecuatorial, que es el único país de África que habla ¿Que habla español, español? Ajá. además, ¿no? O sea, deberíamos continuar conversando, dialogando con estas literaturas por varias razones, ¿no? En las que nos encontramos, por lo problemático también que resulta el español, pues en ciertos territorios, ¿no? Que se ha impuesto como lengua nacional. Sí. Y como te decía, una de las novelas, además, o sea, todas las novelas están escritas en lenguas coloniales, diríamos así, todas en español, no, pero la de Keisha Howard Livingston está en inglés. Entonces también como estas diferencias y como esos, como te decía, como es un espacio como de colonización posterior, porque como funciona como colonización interna. Entonces también como toda la diferencia alrededor de esta historia, que es una historia de dispersión, ¿no? Tenemos como una Ujú. misma unión, pero también pensar esta idea de la diáspora. Entonces, dentro de la bastardía, la idea de la diáspora que les mencionaba al principio es también como una potencia para pensarme las autoras. Eso las une a las cuatro, pero las une en relación con la novela urbana, por ejemplo, específicamente para Criseida y para Rita Indiana. La idea de novela urbana está bien fuerte en ellas. La disidencia sexual, la bastardía porque aparece además en todas, ¿no? Ujú. Mencionada de forma literal o simbólica más bien, cuando pienso la basardía también como un lugar de la contemporaneidad a partir de todos nuestros procesos históricos, ¿no? Ujú. Eh, y simbólicos, claramente, están allí. Pero las une sobre todo eso, la disidencia sexual es potente en ellas, la, la relación con la lengua, cómo la lengua también está permeada por lo oral, eh,
Y bueno, siento también que la contemporaneidad, aunque parezca algo tonto, no, pero sí, sí, para mí. Es importante que hablemos de estos y tienes razón, o sea, es poco el vínculo que se hace, por ejemplo, con Guinea Ecuatorial, a pesar de que es un país casi hermano, ¿no? Pasó por procesos muy similares a los que vivimos en Latinoamérica y, Y ellos pasan pero más tiempo con la colonización española. sí, y además no solo nos conecta la lengua, sino estos asuntos como culturales que de repente se volvieron mestizaje, ¿no? Como el trasvase de lo popular en lo cultural, etcétera, ¿no? Es curioso cómo funciona históricamente este asunto de la colonización. Bueno, antes de que vayamos cerrando, me gustaría que me platicaras un poquito sobre esta antología de cuentos que se llama De Fuego y Tiempo, el cuento afrocolombiano contemporáneo. Ustedes, mis estimados radioescuchas, no podrán verlo. Subimos por ahí una fotito a las redes sociales, al Instagram, al Facebook, donde espero que ya nos estén siguiendo. Es un libro muy bonito, o sea, visualmente es muy bonito. Tiene las fotos y las semblanzas de los autores. Y son muchos autores, ¿no? ¿Cómo llevaron a cabo? Son tres antologadores. Verónica Peñaranda, que nos acompaña hoy, Jair André Buenú y Uriel Cassiani. ¿Cómo realizaron esta antología? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué hay alrededor de este libro? Bueno, yo creo que cada una de nosotros como antologadores teníamos como una obsesión distinta respecto a la antología. Entonces, Uriel y Jair son cuentistas. Jair además es investigador de literatura. Entonces, como que esta antología es hecha con una editorial pequeña que está interesada en pensar también como narrativas de la contemporaneidad, de otros espacios, ¿no? Se llama Lugar Común Editorial, es colombo-canadiense. Eh, Ellos nos contactaron en primera instancia a Uriel y a mí, Jair se une luego. Pensamos, bueno, queremos hacer esta antología de Fuego y Tiempo, el cuento afrocolombiano contemporáneo. Queríamos que todo fuera pensado desde una estética que hiciera referencia, ¿no? A todo lo que las comunidades afrocolombianas pues le han dado al país. Todo lo que pudiéramos presentar en una antología de cuentos, ¿no? Pues porque ya tampoco la ilusión de la totalidad, ¿no? Entonces la imagen pues de portada es de una autora, bueno, es una artista visual que se llama Liliana Angulo Cortés, una artista audiovisual afrocolombiana, claramente. Y pues aparecen allí todos los cuentistas, pero es en esa primera conversación y en esa idea, para como retomar, que nos pensamos y sacamos una convocatoria abierta e Ok, hicimos algunas invitaciones. Fue, digamos, bastante labor porque la idea como idea la pensamos en 2021 y el libro salió hasta el año pasado, ¿no? ajá. Pues también eso es el asunto de lidiar con el, o sea, de estar, no digamos como de apostarle a estos proyectos de editoriales más pequeñas y tal, como que requiere un compromiso también de todos, ¿no? De autores, hicimos espacios de conversación entre autores por si sentían que querían conversar sobre sus cuentos, acomodar cosas, hablar. Entonces hicimos encuentros entre autores para que se leyeran. Entonces fue un trabajo también muy, muy lindo desde ese espacio. Lo que les decía son cuentos en español, pero hay uno que está bilingüe y Así otro que es. tiene el título en otra lengua. También la muestra de cómo, pues en Colombia, dos lenguas son lenguas que tienen una raíz en estas diásporas de principios del 16 y bueno, incluso del 19, ¿no? Diásporas entre el Caribe. Son la lengua, el criol sanandresano, que es el criol sanandresano es como un inglés, tiene francés, pero lo que te decía antes, mucho más inglés. Está bilingüe, se llama Aves de Octubre en Ajá. español. Akota Borsch creo que es. Pero así se llama en las dos versiones. Es un cuento bellísimo,
de Sidney Suárez Gordon. Y en la otra lengua, bueno, esa lengua la hablan en San Andrés y Providencia, Santa Catalina, lugares del Caribe, y esta lengua ya está en el continente, el otro es una isla, se llama lengua ripalenque, una lengua con fuertes raíces de las lenguas kikongo. Entonces dice, Ri-nda, Patilo, Rimaya, Rigende, Ngande, Abieto. De todas maneras, la antología también la pensamos como un abrebocas, Ajá. como una excusa para que aparezcan más. Es una invitación a la conversación, sobre todo. Claro, a que también nos abramos a otro tipo de literatura, ¿no? A otro tipo de visiones de mundo que que parecen tan lejanas a nosotros, pero que están cercanas en el sentido de que todos somos parte de este mismo proceso histórico que hemos venido comentando, ¿no? Sí. Todos somos parte de él. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Bueno, este libro lo tienen súper cerca. En Jalapa, en Librería El Entusiasmo está. Allí espero concretar este año un espacio para ir y presentarlo. Ahí está esperándoles. Eso es una inversión linda. Recomendadísimo, de verdad, sí, yo ya leí algunos de los cuentos y me parecieron muy interesantes, pero son íntimos muchos de estos cuentos. O sea, hablan de la realidad social, pero desde una intimidad provocadora, ¿no? Desde una intimidad, a veces ensoñadora, hay de la muerte, hay sobre la muerte, hay sobre el amor, hay sobre diferentes circunstancias de la vida, pero en contextos muy, muy específicos, ¿no? Que son estas sociedades afrocolombianas que nos abren también la mirada hacia un mundo que parece diferente, pero que está en nosotros, ¿no? Que habitan en cada uno de nosotros. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimada Vero? No, pues que muchas gracias por la invitación, que espero nos veamos pronto, pero también ir un ratito a la universidad. Gracias por abrirme el espacio, gracias a Manuel y a todas las compañeras que participen tras bambalinas del proceso, que siempre es un proceso colectivo. Todas esas vainas que traemos y creamos siempre son procesos colectivos muy fuertes y que también hay que pensar eso como formas de resistir al individualismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso quería decir y que muchas gracias por todo y que vayan al entusiasmo, pero que también lo pueden encontrar en Amazon. Ok. Y aquí en Ciudad de México está en lugares como Utópicas, Somos Voces, en la librería de la Galería de Arte Mariana Ibrahim, cerca de Reforma, una galería de arte además preciosísima, donde se da mucha prioridad a artistas afrodescendientes. Tienen siempre unas exposiciones bien particulares, que también es un buen plan para ir y luego tiene una librería como bastante afrocentrada por si les interesa mucho en inglés, bueno, ahí también está el libro. Y pues con eso seguimos, Alejo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Vero, y gracias a todos nuestros radioescuchas. Ya saben, si viven en Jalapa, vayan a darse una vuelta por el entusiasmo. Si viven fuera en otros lugares del país donde nos escuchan, lo pueden conseguir a través de Amazon y en la Ciudad de México pueden conseguirlo en varios lugares. Eh, Te agradecemos mucho, Vero, le agradecemos mucho a nuestros radioescuchas por haber seguido este programa y nos estamos escuchando próximamente. Yo soy Alejandro Solano. Hasta pronto. Bye. La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Dirección y locución, Alejandro Solano. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Edición, Naomi Tanamachi. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Cortinilla de entrada, Alejandro García. Rollitios culturales, Edgar Rodríguez, Roberto Meyer, Rodrigo Rosas, Fabiola Gutiérrez, Jackie Fitz, Sergio Cura y Héctor Justino Hernández.